público para pedir la formalización en audiencia, en ausencia de ambos imputados, y procede entonces la Fiscalía a informar que actualmente se desarrolla una investigación en contra de los imputados don Andrés Francisco Alayón Vanegas y don Kelvin David Echeverría Jiménez. Los hechos por los cuales se le investiga son los siguientes. El día 30 de diciembre del año 2022, aproximadamente a las 12 horas con 50 minutos, en calle Jiménez con calle Dante del Cerro Cordillera, esto en la comuna de Valparaíso, los imputados Andrés Francisco Alayón Vanegas y Kelvin David Echeverría Jiménez, en compañía de otros sujetos, ingresaron en contra de su voluntad a la víctima Matías Ignacio Cuadra Ramírez al interior de un furgón marca Changán de color blanco, placa patente única KXPD-30, y sin tener derecho para hacerlo, lo privaron de su libertad para, acto seguido, trasladarlo hasta el sector de El Salado, en Laguna Verde, también en la comuna de Valparaíso, lugar en el cual ambos imputados y sus acompañantes, con ánimo de dar muerte a la víctima, efectuaron disparos con un arma de fuego, a lo menos en 3 o 4 oportunidades, a nivel dorso lumbar derecho, lo que provocó una lesión transfixiante hepática y laceración de la vena porta, lesión mortal, a nivel del antebrazo izquierdo, provocándole una fractura de hueso cubital, también a nivel de muslo izquierdo y a nivel de muslo derecho, las que le causaron la muerte por un shock hipovolémico, laceración hepática y de vena porta, herida por proyectil balístico, según concluyó el servicio médico legal. Luego, los imputados y sus acompañantes lanzaron el cuerpo de la víctima a una quebrada existente en el lugar. A juicio de la Fiscalía, los hechos así relatados configuran el delito de secuestro calificado del artículo 141 final de nuestro Código Penal. Ambos imputados han participado en los hechos en calidad de coautores y el delito se encuentra en grado de ejecución consumado. Bien. ¿Defensor, alguna precisión? No, su señoría. Comunicada la formalización en ausencia de los imputados conforme se solicita el día de hoy. Antecedentes fiscal, entonces, Sí. para... Los antecedentes en base a los cuales nosotros vamos a solicitar que se inicie el proceso de extradición y que a nuestro juicio cumplen con el estándar establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal para acreditar la existencia del delito y construir presunciones fundadas de participación de ambos imputados en estos hechos son los siguientes. Voy a, magistrado, a leer un resumen, porque la carpeta es voluminosa. Si usted en algún momento lo requiere, yo puedo ir a la declaración en particular, pero tengo los extractos para, en el fondo, hacer más ágil la audiencia, porque son 3 tomos de investigación extensos. Adelante. Sí. Bien, en primer término, tenemos como antecedente que con fecha 30 de diciembre del año 2022 se efectuó una denuncia por presunta desgracia, esto en el parte policial que lleva el número 2487 de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, denuncia que fue efectuada por doña María José Ramírez Cuadra, quien manifestaba en su denuncia que su hijo, Matías Cuadra Ramírez, habría salido de su domicilio, ubicado en calle Levarte número 1 en Valparaíso, a comprar víveres en su vehículo particular, auto que correspondía a un vehículo de la marca Citroën, y que luego se perdió contacto telefónico con la víctima. Este no tuvo más contacto ni con su familia ni amigos, y por lo tanto, al no retornar hasta el domicilio, ella concurre a efectuar la denuncia. En base a estos antecedentes se dispusieron diligencias de investigación de inmediato por parte de la Fiscalía, las que fueron inicialmente realizadas por OS9 y luego en conjunto con la Brigada de Homicidio. Dentro de estas diligencias, el día 4 de enero del año 2023, se tomó declaración al testigo Ignacio Alejandro Briones Rodríguez, quien señaló en su declaración que el día 30 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 12 horas con 40 minutos o 13 horas, se encontraba en calle Izaguirre, esquina Camino Cintura, y pudo ver que en calle Domínguez con Dante, en el Cerro Cordillera en Valparaíso, un furgón de tipo utilitario se encontraba obstaculizando el tránsito y que un individuo
de una altura aproximada de 1,75 m, en compañía de un segundo sujeto, subían a otra persona de sexo masculino a dicho vehículo. Siendo este entonces el primer antecedente que da cuenta de que hubo una privación de libertad respecto de un tercero, que posteriormente, como vamos a acreditar, resultó ser la víctima. Luego, contamos con un informe que lleva el número 3 del 5 de enero del 2023 del OS9 de Carabineros de Valparaíso, donde se toma declaración a varios testigos. Bueno, a doña María José Ramírez Díaz, madre de la víctima, a don Rodrigo Jesús Pérez Ollaneder, padrastro de la víctima, a don Julio Cuadra Ramos, padre de la víctima, a don Jeremy Piña Guzmán, amigo de la víctima, y don Andrés Nicolás Carrasco Ledesma, alias El Paté, amigo de la víctima, y Leider Aldail Manzano Acevedo, alias Lenny. Y se sumó a esto también, en este informe de la OC9, la extracción de la información de la aplicación WhatsApp del notebook de Matías. Y se pudo establecer, esto fue proporcionado por por los padres de la víctima, le dieron el acceso a la policía para que pudieran examinar el computador de Matías Cuadra, y se pudo establecer que habían ahí algunas tarjetas de crédito de tiendas comerciales que habrían sido sustraídas y que estaban siendo utilizadas por Matías. Y se logró así dar con fotografías específicamente de tarjetas de crédito que pertenecían a doña Laura Castañeda Salinas, adjuntándose en aquella oportunidad al informe las fotografías de las tarjetas de doña Laura. Este dato es importante según se verá más adelante. También se tomó declaración en este informe a don Andrés Fabián Bravo Fuensalida, que es dueño de una botillería denominada Cuatro Haces, y este manifestó que el día 27 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 16 horas, llegó una persona con 2 bolsos solicitando que las recibiera. Y las bolsas mantenían el rótulo Matías Cuadra, es decir, el nombre de la víctima. Y la dirección de entrega era Jiménez 50. Él lo recibió, dice el dueño del negocio, y a los 20 minutos llegó un joven, que para la edad ¿Me puede repetir la dirección? Jiménez número 50. Estamos hablando del Cerro Cordillera. ¿Lo recibió? Lo recibió y dice que a los 20 minutos llegó un joven, ¿ya?, a retirarla. Él le llamó la atención y comentó esta situación con uno de sus empleados, y este empleado, que se llama César Cid, le dijo que el mismo día en la mañana habría ocurrido una situación exactamente igual, una situación similar, donde también habían dejado unas encomiendas y las había ido a retirar este joven. Al revisar la policía, las cámaras de seguridad, se ven a los jóvenes que habían retirado los paquetes, correspondientes estos sujetos que retiraron los paquetes a la identidad de Jeremy Piña Guzmán y Andrés Carrasco Ledesma. Se entrevistó entonces a Jeremy Piña Guzmán y a don Andrés Carrasco Ledesma por parte del OS9, y estos indicaron al OS9 que habían recibido información que a Matías, a la víctima, se le habrían llevado 2 sujetos que se movilizaban en un furgón blanco tipo panadero, quienes lo habrían abordado cerca de la botillería. Información que fue también corroborada por la declaración de otro testigo, don Ignacio Alejandro Briones Rodríguez, quien indicó que el 30 de diciembre de 2022, a eso de las 12:40 y 13 horas, se encontraba él en calle Izaguirre, en esquina Camino Cintura, y pudo ver que en calle Jiménez con Dante Cerro Cordillera, en Valparaíso, por cierto, un furgón de tipo utilitario se encontraba obstaculizando el tránsito, y que un individuo, como ya lo indicamos, de aproximadamente unos 75, en compañía de otro sujeto, suben a un tercero, aparentemente en contra de su voluntad, a bordo de este furgón. El 30 de diciembre de 2022, en horas de la tarde, pasadas ya las 21 horas, fue encontrado el vehículo de la víctima, don Matías Cuadra, el automóvil Citroën, abandonado con una ventana semiabierta en calle Jiménez, frente al número 95 en el Cerro Cordillera. Posteriormente, ya en un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el día 11 de enero de 2023, se obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al lugar antes indicado, esto es a la calle Jiménez con calle Dante en el Cerro Cordillera de Valparaíso, y en esas cámaras, los registros de las cámaras de seguridad, se aprecia que un furgón de color blanco se encuentra estacionado en calle Jiménez con Dante, que efectivamente obstaculiza el tránsito, y se puede observar cuando 2 sujetos suben a la fuerza a un tercero a la parte posterior del vehículo.
Se levantaron estas grabaciones de las cámaras de seguridad y se pudo establecer que el vehículo correspondía a un vehículo de la marca Chang'an y se identificó a través de las grabaciones la placa patente única del móvil, que era la KXPD-30. Esto fue captado, según la cámara de seguridad, a las 12 horas con 51 minutos del 30 de diciembre del año 2022. Luego se le observa transitando por calle Locanto en dirección a calle Chaparro, al furgón. Se siguen cámaras de seguridad del sector. Y luego se va hacia la parte alta del Cerro Cordillera, en el enlace con el Cerro Playa Ancha, y a las 14 horas con 24 minutos, en el kilómetro 12.7 del Camino La Pólvora, se le capta también en dirección a Ruta 68, y finalmente a las 15:45 horas este móvil es captado por el peaje de la autopista Troncal Sur, Viña del Mar Quillota, transcurriendo entonces aproximadamente 1 hora y 20 minutos entre el registro del Camino La Pólvora y el peaje que no se pagó en el Camino Troncal Sur, que es donde quedó el registro fotográfico del paso del móvil. ¿Ya? Y se aprecia en esa fotografía del portal del Troncal Sur, que en la parte frontal del móvil van 2 personas, un conductor de sexo masculino y otra persona que lleva como copiloto un perro de la raza Pitbull de 2 colores sobre sus brazos. Entonces, se observan 2 personas. Sí, 2 personas. El conductor ¿Ya? y otra persona que lleva un perro de raza Pitbull de 2 colores, que eso igual tiene relevancia para explicar cómo llegamos a la identidad de los imputados. El 12 de enero del 23, perdón, aproximadamente a las 15 horas con 41 minutos, personal de la Brigada de Homicidios de Valparaíso comunica a la Fiscalía el hallazgo de un cadáver en la quebrada del sector Las Gaviotas de Laguna Verde, confirmándose posteriormente mediante la toma de huellas dactilares que se trata de la víctima Matías Cuadra, que en principio presentaba 3 heridas balísticas, una abdominal, una en el brazo derecho y otra en el muslo. Y se evacúa a su respecto un informe de autopsia por el Servicio Médico Legal de Valparaíso, que lleva el número 5-Val-Out-2223. Es del 15 de enero del 2023. Y como causa de muerte indica que falleció por un shock hipovolémico, laceración hepática y de vena porta, heridas por proyectil balístico. Y ahí hago presente que en la formalización se dijo a lo menos 3, porque en el informe del Servicio Médico Legal, lo aclaro, se habla de 3 o 4 heridas por bala, porque aparentemente el cuerpo ya tenía un estado avanzado, digamos, de descomposición, y lo que no se puede establecer es si una misma bala atravesó brazo y la zona hepática, o fueron 2 balas distintas. Eso no se logró establecer por las condiciones donde estaba el cuerpo. Por eso es que no puede ser exactamente 3 o 4, sino que a lo menos 3 pueden ser 4 balas. Luego, hay un informe policial que lleva el número 10 del 13 de enero de 2023 de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, que en virtud de una alerta de búsqueda, da cuenta de que se fiscalizó al furgón en la patente única KXPD-30, ¿ya? Que es el vehículo en el cual se había observado en las cámaras de seguridad que había sido sustraído a don Matías, secuestrado a don Matías, perdón, ¿ya? Y en este vehículo se trasladaban 4 sujetos, los cuales fueron identificados, ¿ya? Esto ocurrió el 13 de enero en la comuna de Quilpué, el hallazgo del furgón. Se señala como propietario quien había adquirido el vehículo a don Michael Alejandro González Hernández, y este manifiesta a los policías que el 11 de enero adquirió este vehículo de parte de don Carlos Valdebenito. Así entonces la policía logra identificar a don Carlos Alejandro Valdebenito Brito. Y este señala a su vez que un amigo de nombre Daniel Jonathan Díaz Reyes, el 8 de enero, le ofreció el vehículo en venta. Daniel Jonathan Díaz Reyes le ofreció en venta. Y que él efectuó la compra y pagó depositando en la cuenta RUT de doña Francesca Emelín Castañeda. ¿Ya?
y vehículo que luego él entonces se lo vendió a don Michel, que fue a quien se lo encontraron. Michael, perdón. ¿Ya? Se entrevista también entonces por la policía a don Daniel Jonathan Díaz Reyes, y él señala que es pareja de doña Francesca Castañeda Salinas. Y él ratifica que el móvil lo vendió a don Carlos Valdebenito, y agregando que él lo había adquirido, y no recordaba bien la fecha, entre el 28 y 29 de enero, ¿ya? De un venezolano de nombre Andrés. Aquí empezamos ya como a clarificar la situación. Y que Andrés es pareja de Francesca, es pareja de la hermana de Francesca. Para que no nos enredemos, entonces, don Daniel es pareja de doña Francesca. Don Daniel dice que el vehículo pertenecía a Andrés, y que Andrés era pareja de la hermana de doña Francesca. ¿Qué es lo relevante? Que la hermana de doña Francesca, y aquí retomamos, es doña Laura Castañeda Salinas, la persona cuyas tarjetas habían sido encontradas en la fotografía, al menos, en el computador de Matías Juan. ¿Ya? Laura Castañeda. Ya la habíamos mencionado. ¿Ya? Y como este testigo, don Daniel, tenía guardados los datos de don Andrés, se pudo establecer que tenía entregó la cédula de identidad, que era 26.485.456-3, corresponde entonces ya al primer imputado, Andrés Francisco Alayón. ¿Ya? Además, el testigo proporciona el número telefónico de don Andrés, y agrega al testigo en esta declaración que le otorga a la policía que ellos habían comprado el vehículo el 28-29 a don Andrés, pero que luego, el 1 o 2 de enero, no recuerdo la fecha exacta, su pareja, doña Francesca, le dice que no podían quedarse con el vehículo, ya que su hermana Laura le había contado que a fin de año habían sufrido un robo de su cartera y documentos, y que Andrés habría secuestrado en la Changán Blanca al autor de este robo, y que lo habría hecho desaparecer, por lo que su hermana Laura le indica que deben hacer desaparecer el móvil. Y por eso entonces ellos lo venden a Carlos Valdebenito para deshacerse rápidamente del móvil. Literalmente lo que dice el testigo es así. Mi esposa me dijo que no nos podíamos quedar con el auto, ya que estaba metido en algo. Al preguntarle a mi esposa en qué estaba metido, ella me dijo que su hermana, días antes del fin de año, habría sufrido un robo de cosas en su auto, carteras, documentos y todas esas cosas. Y que Andrés habría decidido hacer justicia por su mano y ubicó al ladrón de las cosas de mi cuñada, y que lo habían secuestrado en esa camioneta Changán blanca, y que lo habían hecho desaparecer, y que así se había perdido la pista de ese muchacho. En ese momento no sabía quién era ese muchacho que Andrés había secuestrado, pero a los días en Facebook, Alerta Valparaíso, y en las noticias me enteré que había un joven desaparecido en el Cerro Cordillera de Valparaíso, sabiendo así que se trataba del que había secuestrado a Andrés. Llegando a la misma conclusión, mi señora, de que ese muchacho que salía a las redes sociales era el que Andrés había secuestrado. Agrega que además que Laura tiene un perro de raza pitbull, de color gris con blanco. También manifiesta que su pareja supo cuando Andrés estaba con la persona que le habría robado a Laura, porque la había llamado señalándole que ya tenían al tipo. Se le exhibió en este informe policial a este testigo set fotográfico, y reconoció, sin lugar a dudas, como Andrés, al imputado Andrés Francisco Alayón Venegas, cédula de identidad 26.485.456-3. Este testigo entrega de manera voluntaria su teléfono celular, autorizando la extracción de los datos también. Luego, la PDI le toma declaración entonces a doña Francesca Emelín Castañeda Salinas, que es la pareja de este testigo, y quien señala además que es la hermana de Laura Castañeda Salinas. Y ella señala que su hermana, ¿cierto?, habría mantenido una relación con un ciudadano venezolano de nombre Andrés, que trabajaba como repartidor de un negocio de comida rápida. Agrega que Laura compró para el negocio un furgón blanco, que además mantenía para su uso personal y diario, un automóvil de color azul. Señala que el 23 de diciembre Laura le contó que le habrían reventado la chapa del automóvil y que le habrían robado su mochila, tarjetas comerciales y bancarias.
Agrega el que el 31 de diciembre de 2022, cerca de las 12 horas, su hermana le avisó que dejarían el furgón en calle Primera, debajo de su domicilio, y que la tarde de ese día le solicitó a su hermana la llave del furgón ella para usarlo. Agrega que el 4 o 5 de enero le preguntó a su hermana si le vendían el furgón, a lo cual su hermana accedió, pero que el 6 o 7 de enero le escribió doña Laura, su hermana, que no usara más el furgón, ya que lo andaban buscando, ya que había salido en las cámaras por un secuestro, señalándole que Andrés había sabido quién le había robado sus especies y que lo subió al furgón. Literalmente lo que dice en ese aspecto, doña Francesca, es que no recuerdo si fue el viernes 6 o sábado 7, que Laura me escribió para decirme que Andrés dijo que no siguieran usando el furgón porque lo andaban buscando. No le pregunté el por qué. El día domingo 8, Laura me escribió que Andrés tenía que hacer desaparecer el furgón porque lo andaban buscando y que el furgón había salido en unas cámaras por algo de un secuestro, explicándome que el Andrés supo quién le había reventado el auto y robado la mochila y lo subió al furgón, entendiendo que habían tomado justicia por sus propias manos sin saber más detalles. Este testigo también reconoce en ser fotográfico a Andrés Francisco Alayón Venega como la persona a quien ellos han referido sus declaraciones con el nombre de Andrés y que era la pareja de Laura. Luego, se toma también declaración por parte de la PDI a doña Laura Castañeda Salinas, quien señala en su declaración que es dueña de un local de comida rápida y que era socia de su pareja Andrés Alayón Vanegas, que es venezolano, y que posteriormente delegó sus responsabilidades en otro ciudadano venezolano de nombre Iván. Agrega que Andrés compró para el negocio un furgón marca Changán, de color blanco, sin recordar la patente, y señala que el 22 de diciembre, aproximadamente a las 20 horas, 22 horas, dejó su automóvil, un automóvil marca el Jeep, color azul, en la misma calle de su negocio y que a las 22:30 horas se percató que no tenía su mochila en el interior del automóvil. Para más tarde darse cuenta que le habían sido sustraídas sus tarjetas del Banco de Crédito BCI, Mastercard, Cencosud, Mastercard, Falabella y Mastercard, las tarjetas de débito del Banco BCI, Banco Chile, Visa, Cuenta RUT y Visa, además de su teléfono celular. Posteriormente ya se percató, dice, que le habrían efectuado compras con su tarjeta Falabella por la suma de 1 millón de pesos el día 22 de diciembre a las 22 horas con 49 minutos, efectuando la denuncia respectiva en la comisaría de Playa Ancha. Agrega que el 26 de diciembre, Falabella le informó que se habría realizado compras por la suma de 204.000 pesos y que figuraba como comprador una persona de nombre Matías Cuadra, que es nuestra víctima. Y como lugar de entrega, la calle Jiménez y el teléfono de la persona, y que la entrega sería en 4 o 5 días. Información que envió a su empleado Iván y agrega que el 30 de diciembre, a mediodía, recibió un llamado de Andrés, quien era su pareja. Y aquí señala lo siguiente. Horas más tarde, se pasado el mediodía, me llama nuevamente, solo vi unos números y contesté, y ahí me habla mi expareja, Andrés, y me dice inmediatamente, gritando, lo tenemos, lo tenemos. De forma seguida, y en la misma llamada, habla Iván, y me dice, ven a Laguna Verde, preguntando, ¿a quién? Me dice, te voy a mandar mi ubicación, y me envió la ubicación por WhatsApp en tiempo real, y al abrir la ubicación, en el mapa, veo que se iban moviendo a la altura de Bomberos y la ferretería de Laguna Verde. Agrega que entonces ella que salió en su automóvil marca MG de color azul, dirigiéndose hacia Laguna Verde, y casi al finalizar la parte de la recta de la calle principal, se acerca a una especie de fábrica, esperó a Andrés, quien aproximadamente a los 40 o 50 minutos llegó conduciendo el furgón marca Changán, venía con Iván, bajándose, dice ella, 5 o 6 personas, diciéndole a Andrés que se llevara el furgón a Villa Alemana, donde la irían a buscar. Sentándose ella de copiloto, junto a ella, perdón, de copiloto, un joven que llevó en sus brazos a su perra, yéndose Andrés conduciendo su vehículo, es decir, el automóvil MG, con Iván de copiloto y los otros 3 sujetos atrás. Agrega ahí entonces que el copiloto le dio las indicaciones de la ruta hacia donde tenían que ir. Fueron seguidos por Andrés en su automóvil marca MG.
tomó camino para llegar al cruce de la cárcel, camino a la Pólvora. Al llegar al desvío de Viña del Mar con Valparaíso, el joven que iba con ella, ¿cierto?, le dice que siga hacia Valparaíso, bajando por Santa Rosa, continuando por Avenida Argentina y parando en el Servicentro Shell de calle Yolanda, cargando combustible, comprando alimentos, para más tarde llegar al mismo lugar Andrés en el vehículo y indica que luego volvió a conducir el furgón hacia Villa Alemana por calle Álvarez, tomando el Troncal Sur, sin pagar el peaje y siguiendo por la salida a Villa Alemana, a la altura del cementerio, para luego continuar por la población La Frontera y seguir en dirección a la casa de su hermana, dejando estacionado el furgón en la calle de debajo de la casa de su hermana. Agrega que el joven que la acompañaba como copiloto y que le daba las instrucciones para dirigirse, se llamaba, dice ella, Kevin. Posteriormente sabremos que es Kelvin, ¿no? Manifiesta la imputada. ¿Qué se llamaba? ¿Perdón? ¿Kelly? Ella dice que se llama Kevin, el nombre es Kevin, Kelvin en realidad. Ya, por mientras que. Manifiesta la imputada que al día siguiente, para el año nuevo, Andrés le señala que había que vender el furgón y que se lo ofrezca a su hermana, a quien ella le entrega las llaves. Señala que en ese momento ella no sabía lo que había ocurrido en Laguna Verde, pero que los días posteriores, al ver las noticias del joven del Cerro Cordillera que se encontraba desaparecido, le dijo a su hermana que el furgón estaba involucrado. La testigo entonces entrega también de manera voluntaria su teléfono. Entrega su teléfono celular, ¿cierto? Y se accede entonces a los registros de sus llamadas. Se puede verificar entonces que el 30 de diciembre, al revisar el teléfono, efectivamente el día de los hechos, ese 30, a las 13:28 horas, ella recibió la llamada telefónica de parte de don Andrés Francisco Alayón Venega, que a las 13:31 recibe una llamada desde otro teléfono, el cual al ser ingresado a la aplicación WhatsApp aparece vinculado a la empresa Bajón y Bar 24 horas y a la cuenta de Instagram de don Kelvin8842. Fotografía, cuenta de Instagram, donde aparecen 4 fotografías de perfil vinculado a Kelvin, dice, al correo electrónico kelvinjimenez.27.94@gmail.com. Y al ingresar a Facebook, aparece entonces el nombre de Kelvin Jiménez y aparece una fotografía de perfil de un usuario, quien aparece, esto es importante, con una polerón de color rojo, de similares características al de acuerdo a la imputada Laura Castañeda, usaba el sujeto que sube con ella como copiloto al furgón marca Changán el día de los hechos, y se elaboran set fotográficos en donde doña Laura Castañeda identifica a don Kelvin David Echeverría Jiménez como la persona que ese día subió con ella en el vehículo y le dio las instrucciones, obviamente que estaban estas instrucciones también acordadas con don Andrés Alayón, quien lo seguía en el otro móvil, luego de haber perpetrado el homicidio de la víctima, el secuestro y homicidio. Ahora, respecto a esta parte en particular de la participación de la imputada, ella señala en su declaración lo siguiente. Al día siguiente, en horas de la mañana, para el año nuevo, me habla Andrés y me dice que hay que vender el furgón y me indica que hay un sujeto apodado Negro Pati o Paté, que era de la Campana y que trabajaba en el Cardenal, quien estaba interesado en comprar el furgón, pero que se le había caído la venta y me dice si mi hermana lo quería para su negocio, diciendo que se lo vendía en 2 millones con facilidad de cuota. Por lo cual yo le pregunté a mi hermana y me dijo que sí. Por lo anterior, yo en la tarde fui a la casa de mi hermana a pasar el año nuevo y aproveché de pasarle la llave del furgón. Y le dije que Andrés me pidió que junte las cuotas del furgón y cuando tenga el monto total se lo entregue a la mamá de él. Al momento de pasarle el furgón a mi hermana, no sabía lo que había ocurrido en Laguna Verde, pero por los días posteriores, al ver las noticias del joven que estaba desaparecido en el Cerro Cordillera, le dije a su hermana que el furgón podía estar involucrado. De igual forma, el dueño anterior del furgón habló al número del local y comenzó a preguntar por el furgón. En ese momento vimos que teníamos muchas multas también. Luego, la testigo, continúa su declaración, doña Laura, y señala que en la primera semana del 2023, Andrés le pidió
que también dejara de usar el automóvil marca MG azul. Y por tanto ella lo llevó a guardar y él le facilitó otro vehículo. Luego se obtuvo la información entregada por el pórtico de autopista Vía Chile, imágenes del pórtico 905, ruta RP, de fecha 30 de diciembre de 2022, y a las 15:45 horas se aprecia, de ese día 30 de diciembre, al furgón placa patente única KXPD-30. La fotografía es bastante clara con dos personas en su interior. Se aprecia claramente la conductora, que de características femeninas, que es doña Laura, ¿cierto? Y se aprecia el característico al copiloto llevando un perro en sus brazos. Se logra ver que el perro es bicolor y que corresponde entonces al perro posteriormente fue señalado como que pertenecía a doña Laura. Además, se puede establecer que a través de las imágenes, el día 30 de diciembre se detuvieron efectivamente en un servicentro Shell ubicado en las cercanías de calle Yolanda, porque se verificaron las cámaras de seguridad de dicho servicentro y se estableció que a las 14 horas con 54 minutos y 29 segundos se observa llegar a dicho vehículo que carga combustible, que el copiloto desciende y se dirige al local comercial de nombre Upita, realiza compras y se puede observar ahí con claridad las vestimentas y el rostro de Don Kelvin. ¿Ya? Y el polerón es muy particular porque tiene, es de color rojo y tiene un gran dibujo en la zona frontal con una corona y la leyenda que dice King, ¿ya? Que es muy llamativa, además. ¿Qué es lo relevante de eso? Que esas vestimentas que están fijadas y adjuntas al informe policial se aprecian precisamente en el perfil de Kelvin Echeverría Jiménez en redes sociales, por toda vez que él aparece en la fotografía que tiene pública, exactamente utilizando el mismo polerón que usó el día de los hechos en Laguna Verde. Están registrados en las cámaras de seguridad del Servicentro y que también están registrados en las cámaras de los portales de las autopistas. Luego se hizo también por parte de la PDI un análisis de los registros de los teléfonos celulares y de las antenas que cubren la ruta que se efectuó en el secuestro y en el traslado de la víctima hasta Laguna Verde. ¿Ya? Y se pudo establecer entonces la siguiente ruta en base a los teléfonos celulares de los partícipes. A las 12:40 de 12:50 aparece en la intersección, quedó referenciado en la intersección de calle Dante Jiménez, de Dante con Jiménez en Valparaíso, Cerro Cordillera. Luego 12:51, 12:52, calle Chaparro, a 12:52, 12:54, calle Chaparro, continúan. Luego aparecen registrados a las 14:24 horas, quedó referenciado en la ruta 60, a las 14:24 horas, a la ruta 60, camino a La Pólvora, a las 14:26 se mantienen en la ruta 60 camino a La Pólvora. Luego a las 15:44 y 15:46 en Plaza de Peaje de Troncal Sur. 15:44 y 15:46, Plaza de Peaje Troncal Sur. Y también se pudo establecer, mediante los teléfonos, que a las 13:08 y 13:010 pasaron por las cámaras, perdón, esto pasó por las cámaras de la compañía de bomberos de Laguna Verde. ¿Ya? Pasan por ahí, el furgón, y que que a las 13:30 y 13:40 se posicionan los teléfonos de los imputados en el lugar del hallazgo del cadáver, esto es, en el sector Gran Salado, Laguna Verde. ¿Ya? De esta forma, entonces, se pudo acreditar la permanencia de ambos imputados en el trayecto que se hizo, como hemos indicado, desde el Cerro Cordillera
hasta Laguna Verde, luego la salida de Laguna Verde y el traslado hasta Quilpué, donde son registrados también en el pórtico de las cámaras de seguridad. También hay antecedentes anexos, como que se pudo establecer con la empresa Falabella, digamos, la real ocurrencia de las compras que se efectuaron con la tarjeta CMR de doña Laura Castañeda, y efectivamente se efectuó una compra el 22 de diciembre a través de una cuenta registrada con el nombre de Matías Cuadra, que registra el correo electrónico matiascuadra.r@gmail.com, con el teléfono que corresponde a la víctima, y que se solicitó la entrega de dichas compras precisamente en calle Jiménez número 50, Valparaíso. ¿Ya? Y esta corresponde al lugar precisamente del sector donde ocurrió el secuestro. También la Brigada Antinarcóticos proporcionó información a la Brigada de Homicidio, donde se pudo establecer que don Andrés Francisco Alayón Venegas tiene vínculos, de acuerdo a los registros de llamadas telefónicas que él mantenía y otros sujetos investigados, con el grupo denominado Tren de Aragua, y que esa información entonces también resultó relevante para poder acreditar el actual paradero de este imputado. Se solicitó entonces en su momento orden de detención por estos hechos a ambos imputados, en base a estos antecedentes que se han expuesto, que nos acreditan que ambos tuvieron participación en el secuestro por la ubicación de sus teléfonos celulares, porque además fueron reconocidos por los testigos, digamos, en cuanto a, para poder determinar sus identidades. Se establece luego también que ellos hacen todo el recorrido junto al teléfono de la víctima también hasta el lugar donde finalmente fue encontrada, don Matías Cuadra, fue encontrado don Matías Cuadra fallecido. Y entendemos que con este resumen que hemos tratado de hacer de los antecedentes, que están todos disponibles, se puede acreditar, bueno, con la existencia del delito de secuestro. Hay unas grabaciones de que esta persona la sube en contra de su voluntad a un móvil. Se acredita que además que fue víctima, que este secuestro culminó en un homicidio, ¿ya? Que es por tanto será un secuestro calificado, y se acredita entonces que estas personas, ambos imputados, don Andrés Francisco Alayón Venegas y don Kelvin David Echeverría Jiménez, han participado en los hechos en calidad de autores, y tenemos que hacer presente que actualmente ambos, ¿cierto?, en virtud de la orden de detención que se emanó en su momento de este Tribunal de Garantía, fueron ubicados en Venezuela, están actualmente en una detención preventiva en el municipio de Baruta, estado de Mérida, Venezuela, y por lo tanto nosotros entonces solicitamos que se dé inicio ahora al proceso de extradición activa y que se eleven los antecedentes, si así lo resuelve, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones para continuar con la tramitación. Magistrado, en los términos que ha expuesto el señor fiscal, se han podido acreditar los presupuestos del artículo 140, su señoría. Creemos que por las más de 3 carpetas investigativas con antecedentes que están incluso a la vista en este sitio, se puede acreditar en primer lugar el hecho que nos convoca, también la participación de ambas personas de la cual se está solicitando la extradición, su señoría. Existe también lo agravante, su señoría, que a lo menos este querellante puede visualizar 3 agravantes, 12.1, 12.2, 12.12, su señoría, las que obviamente van a ser analizadas en su momento. También, su señoría, con respecto al actuar de ambos imputados, actuar en grupo y pandilla, creemos que, como así lo señalamos, el señor fiscal ha dado por acreditado todos los presupuestos para solicitar la extradición de las personas imputadas a su señoría. Más sería redundante añadir.
Yo debería, por su intermedio, antes de hacer mis alegaciones, quiero pedir al señor fiscal una precisión respecto de algunos de los antecedentes que nos pidieron. ¿Revisarlo? No revisarlo, sino que No, me verbalmente. ratifique porque tal vez no alcancé. Laguna Verde, señor fiscal, de acuerdo con los antecedentes, en cuanto a la georreferenciación, 1308, Cámara de Compañía de Bomberos de Laguna Verde, eso fue lo que señaló, ¿cierto? Ya, la georreferenciación en el salado. Un segundito, voy a revisar. Sí, es que hay dos pasadas por la cámara de bomberos. Hay una que es a las 13:08, que entiendo que es la llegada, y hay otra que es a la salida, que es a las 14:12. Entonces, probablemente ahí puede quedar más claro. Perfecto. Hay otra más que la del hallazgo del cadáver. En el salado es entre 13:30. Sí, sí, eso es. Por eso es que es básicamente la ida y la vuelta. Gracias, señoría. Gracias, señor fiscal. Señoría, nosotros nos vamos a oponer a la solicitud de extradición que ha sido presentada. Esto en atención, señoría, que entendemos que no se verifican los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, a lo menos, su señoría, en cuanto a la existencia del delito del presupuesto y como presupuesto material en la letra A del 140, y en cuanto a la participación que se atribuye a nuestro profesor. Su señoría, aquí se ha dicho que el Ministerio Público contaría con ciertos elementos, grabaciones de video, que darían cuenta del acometimiento que se habría producido para privar de libertad a la persona. Sin embargo, su señoría, el día lunes, yo estuve desde las 10 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde en la Fiscalía, revisando los antecedentes, y a mí lo único que se puso a disposición fue la carpeta de las copias. El único elemento de videograbación que estaba adosado a esa carpeta era un video de la autopsia. No había ninguna grabación posible de ser revisada, el cual era mi derecho, señoría, y a lo cual se incluyó y se acordó con la Fiscalía del Ministerio. Por lo tanto, ya tenemos un primer elemento que nos trae duda respecto de los indicios de estos elementos constitutivos del artículo. Lo que sí hay son una serie de fotogramas, señoría, constituidos por fotografías tomadas, al parecer, de algunas grabaciones de video y luego interpretadas por funcionarios políticos. ¿Y qué es lo que se ve en esos fotogramas? Efectivamente, su señoría, se ve un vehículo de color blanco. En alguna de esas fotografías se resalta, sin dar un plano completo, lo que sería una patente que sería coincidente con los números que se nos han señalado. Pero en los registros que da cuenta de interacción entre personas, no se avisoran armas, no se avisoran actos de violencia, ni siquiera es posible constatar efectivamente si la identidad o algún rasgo físico de las personas que estarían interactuando en este momento en que dice el Ministerio Público, obviamente replicando lo que han señalado los funcionarios policiales, que mis representados habrían acometido a la víctima para subirlo por la fuerza. Eso, su señoría, de los antecedentes que pudimos ver en la carpeta de investigación, no aparece. En los fotogramas no es posible, más allá de la interpretación de los funcionarios policiales, estimar que haya habido un tipo de acometimiento para eso. Luego, su señoría, en las diversas tomas fotográficas que hay sacadas, por ejemplo, del peaje del Troncal Sur, donde se avisoran ciertas personas, ni de ningún otro elemento de la carpeta de investigación consistente en grabaciones, en fotogramas hechos a partir, aparentemente, de grabaciones de cámaras puestas en la vía pública. Es posible avisorar que dentro de ese furgón estuviese don Matías, la víctima. Por lo tanto, su señoría, esta cronología de eventos que el Ministerio Público nos hace, la verdad que es muy ordenada, muy sincrónica, muy coherente, pero lamentablemente no tiene
fundamento en la evidencia material que se encuentra en la carpeta de investigación. Ese es el primer elemento que nos lleva a dudar, su señoría, de la existencia, primero, como ya lo hemos dicho, del delito. Y, de paso, de la participación de nuestros representados, toda vez que en ninguna de esas tomas es posible avisorar algún elemento que permita determinar de manera objetiva. Luego me haré cargo de las supuestas declaraciones de doña Laura, que debería, de modo objetivo, efectivamente, haya sido sustraída esta persona por mi representante. Luego, su señoría, llama la atención que en la georreferenciación que el Ministerio Público muy ordenadamente nos hace, que nos dice que a las 12:51 su señoría habría sido captado por georreferenciación los teléfonos, que no se nos ha dicho qué números de teléfono son, no se nos ha dicho el origen de los mismos, no se nos ha dicho, su señoría, cómo se obtuvo esa información, pero nos dice a las 12:51 en calle Chaparro y a las 13:08 en la cámara que se encuentra en la compañía de bomberos de la Curacao. Señoría, el devenir sincrónico no tiene sentido. No hay, su señoría, no hay 18 minutos o 17 minutos entre esos dos. Todos los que alguna vez hemos ido a Laguna Verde, sabemos que desde la ruta 60, desde la división aquí en el Camino a la Pólvora hacia Laguna Verde, hay mucho más de media hora, su señoría, de camino. Es imposible que el Chaparro haya podido ser captado a las 12:51 y que la primera pasada, la de entrada de la compañía de bomberos, haya sido a las 13. Ahí hay un problema, su señoría, que la tesis del Ministerio Público no tiene explicación. Y es importante porque esa deja un vacío, porque efectivamente donde se vuelve a tomar fotografías al furgón no es en Laguna Verde. ¿Dónde es? En el camino que fue. O sea, ¿qué nos dice que efectivamente ese furgón estuvo en Laguna Verde en los tiempos en que se dice? ¿Qué nos dice que efectivamente, su señoría, mis representados hayan estado en Laguna Verde en el momento? La verdad es que no hay prueba concreta. Luego, su señoría, se nos dice, mire, hay una coincidencia con el vestuario de Kelvin, con el vestuario de una persona que se señala sería partícipe. Sería las figuras que hoy día la juventud, que podrá, en lo personal a mí no me gusta la estética de la juventud del día de hoy en cuanto a vestuario. Sin embargo, los motivos se repiten, se repiten, se repiten. Y Killer se refiere, entiendo yo, su señoría, a un grupo de rock pesado, cuyas imágenes y gráficas se repiten en muchos colores. Los colores, su señoría, sabemos los colores que usan hoy día los jóvenes. Esto es meramente una coincidencia. Su señoría, se nos ha dicho también que el gran elemento articulador de toda esta tesis del Ministerio Público, replicada, por supuesto, que hace eco a lo que le dicen los funcionarios policiales como sus auxiliares, estribaría en la declaración de doña Laura Castañeda. Se ha señalado que doña Laura Castañeda, a la época de los hechos y a la época de las interrogaciones, habría sido pareja, o sea, conviviente de don Andrés Alá. No vamos a discutir ese hecho. Pero aquí se produce un problema importante. Doña Laura Castañeda nunca se manifestó en su derecho correcto. Es más, las condiciones en que resta la declaración fueron rayanas, su señoría, rayanas, en una situación de atención. Doña Laura Castañeda, contactada por la policía, y se le combina a que los espere en la Avenida Francia con Pedro Montt a las 6 de la tarde. Es tomada por los funcionarios policiales y es trasladada al cuartel de Curacao. A doña Laura Castañeda se le tiene tomando declaración desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde, señalando reiteradamente que ella era partícipe, que ella estaba encubriendo, que ella iba a salir perjudicada, y por qué no hablaba para que ella no se diera cuenta. Le ha dicho que entregó voluntariamente su teléfono. Yo quisiera saber si alguno de nosotros
independiente de nuestra condición de abogados y obviamente con el conocimiento jurídico, pudiera resistirse a 3 policías que van desde la grosería a la amabilidad a entregar un teléfono y firmar un papel que dice que autoriza la revista. Hay una cuestión clara sucede. El Estado, como persecutor, tiene un gran poder sobre los ciudadanos, pero existe una coraza frente a ese gran poder, que son las garantías constitucionales. Y la primera garantía constitucional que tiene todo imputado es que las personas cercanas estén obligadas a declarar. Y aquí su señoría, para que eso suceda, no tiene el primer deber de la policía es advertir la posibilidad de la persecución. Y eso que nos trae, que todos los dichos, señoría, que se consignan como declaraciones de que la obra extrañera adolecen de un vicio de nulidad, que envenena, que sería toda la evidencia y a partir de aquella que pueda haber obtenido. No se le advierte, su señoría, no se le advierte, y la señora Castañeda siguió siendo hostigada durante largo tiempo, a tal punto, su señoría, que hubo que levantar ante este mismo tribunal una solicitud conforme al artículo 186, por cuanto la señora Castañeda temía ser objeto de la investigación. Entonces, su señoría, podemos decir que tenemos una prueba que soporta los estándares y los filtros de legalidad y constitucionalidad que requiere el artículo 140. Justamente no. ¿Por qué? Porque no se hizo las advertencias correspondientes. Su señoría, en resumen entonces, porque no es la idea de estar inútilmente. En resumen, primero, no existe una evidencia que efectivamente coloque a don Kelvin y a don Andrés en el hecho de privar de libertad a la víctima. No existe, su señoría, un elemento que permita vincular el vehículo donde se dice que fue retenido don Matías Cuadra con el lugar donde fue encontrado su cadáver. Porque justamente la línea de continuidad sufre solución precisamente al momento de ubicarlo en la luna. Y finalmente, su señoría, todos los elementos que puedan extraerse de la declaración que se atribuye a doña Laura Castañeda resultan ser absolutamente nulos por infracción de garantía, porque no se atribuye a ella su derecho a guardar silencio por tratarse de parejas. Entonces, de esta perspectiva, señoría, debiendo no valorar esos elementos y valorar negativamente a aquellos que hemos señalado que no tienen sustento, creemos, señoría, que ni aún con el rebasado estándar que requiere el artículo 140, que debe valorarse en el mismo estándar que la prisión preventiva, señoría, al momento de hablar de la extradición, y expresamente no ha mandado el interior, creemos que no se satisfacen los elementos para poder dar lugar a esta medida que ha solicitado el Ministerio. La fiscal para que aclare. Sí, gracias, magistrado. A ver, hacer algunas precisiones solamente. Existen las videograbaciones y efectivamente en la carpeta están los fotogramas, que es lo que la policía nos entrega a nosotros. Lo que nos pidió nosotros la defensa fue probablemente examinar los antecedentes de la investigación y se le facilitaron. Lo que pasa es que las evidencias ¿no? Es distinto, porque eso requiere otro tipo de autorización para ser revisadas en fiscalía, porque en lo formal estas evidencias están en laboratorios de criminalística de la PDI, y por lo tanto habría que haber hecho la petición al laboratorio para que lo remitiera con cadena de custodia de la fiscalía, para que la fiscalía entonces pudiera facilitar ahora, no se nos hizo esa petición de análisis de evidencia, por cierto, no está hecha. Por lo tanto, lo que nosotros exhibimos fue lo que nosotros tenemos en fiscalía. Aquí trabajamos con la mayor objetividad y transparencia y tratamos siempre de entregar todo lo que tenemos a nuestra disposición para que la defensa lo pueda examinar. Por eso se lo aclaro al colega que no es que no existan los videos existen. Ahora, y él señala que esto es una cuestión interpretativa, porque son fotografías. Y claro, lo cierto es que
los funcionarios policiales de la Brigada de Homicidio y los funcionarios policiales del OS9 interpretan esto como un secuestro. Es lo que ellos aprecian y ellos son los, digamos, testigos expertos en esto. ¿Ya? Nosotros coincidimos con ellos en que al joven lo suben al fútbol. Ahora, magistrado, si esto además se analiza en el contexto de la prueba, es un joven que, respecto de quien había un motivo. Ya, pero mire, más que referir de nuevo a los antecedentes, detallar aquellos cuestionamientos que ha hecho el abogado defensor Ya. respecto de la prueba. Sí, Uno, no eso. se refirió claramente a la existencia de las grabaciones Sí. y el análisis de la evidencia donde se encontraría en ella y la justificación de ese antecedente. Claro. Luego él nos habla de que hay una solución de continuidad en el trayecto que nosotros podemos detectar. Ahora, magistrado, lo que pasa es que nosotros podemos detectar el trayecto por aquellos lugares donde hay cruces de antenas. Precisamente en el sector de los sectores menos poblados, como es Laguna Verde, hay sectores que no tienen la cobertura completa de antenas. Y eso también genera algún tipo de lapso en el cual no está totalmente registrado. Lo que sí podemos hacer es registrar el trayecto completo, ¿ya? Y el trayecto completo, además, es totalmente concordante con los registros de las cámaras de video y con las declaraciones de la testigo, ¿ya? Y que creo que puede ser el cuestionamiento más importante que hace la defensa es la declaración de doña Laura, porque efectivamente doña Laura es quien proporciona el nombre, en primer término, de don Andrés, y luego de quien ella conocía como Kevin, pero que en realidad es Kelvin, ¿ya? Y ellas además lo reconocen fotografía a ambos. Esa es la declaración. Lo cierto es que doña Laura efectivamente declaró el 13 de enero de 2023 a la 1 de la mañana, dice acá, ante la PDI. Lo primero que hay en la carpeta de investigación es que esto se hace por delegación de la fiscal a cargo de la investigación en su momento y que, por lo tanto, hay una delegación expresa. En segundo lugar, se señala que se le informa detalladamente respecto del hecho que se le imputa, sus circunstancias de comisión, disposiciones legales aplicables, los antecedentes que obran en su contra, además en conocimiento de los derechos que la ley le contempla en su favor, artículos 93, 94, 175 y 194 del Código Procesal Penal, en especial su derecho a guardar silencio y de ser asistido por un abogado. Y que ha informado verbalmente, ¿cierto? Además que el ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa. Esa es la primera advertencia que se le hace. Y ella entonces renuncia al derecho a guardar silencio y a contar con un abogado. Y luego, además, como ella señala que había sido pareja de don Andrés, se le señala en su declaración, tomo conocimiento del artículo 302 y 305 del Código Procesal Penal, los cuales se me explican por los detectives en la toma de mi declaración, y está firmado por ellos. Por lo tanto, no hay ninguna vulneración de garantía. Para estos efectos, los agentes de la policía son ministros de fe respecto de lo que se señala en la declaración y lo que se suscribe por parte de los testigos. Y por lo tanto, entendemos que no hay ninguna vulneración de garantía, su señoría. Se ajustó el procedimiento a nuestro ordenamiento jurídico y la prueba es perfectamente válida, no es nula, y de ahí deriva probablemente sí gran parte de la investigación, pero recordemos que incluso antes de doña Laura ya teníamos incluso el contenido de lo más importante de su declaración a través de la declaración de su hermana y de su cuñado, quienes ya habían referido todo lo que había pasado en el fondo. Ella fue solamente quien nos confirmó y nos permitió finalmente dar con la identidad exacta de las personas mediante los reconocimientos y nos proporcionó los números telefónicos para hacer el seguimiento. No sé si se requiere más precisión. Los tres puntos relevantes. Si el creyente quiere agregar algo, en realidad las cuestionamientos han dirigido a la investigación del Ministerio Público. Sí, magistrado, solamente Solo de acotar, este punto, ¿eh? sí, solamente acotar algo corto. No puede ser coincidente o no puede ser una coincidencia que el furgón haya sido indicado por testigos que a la víctima se le haya ingresado al furgón, luego el mismo furgón es posicionado en Laguna Verde o trayecto a Laguna Verde, luego con la declaración de la señora Laura habla también del furgón blanco, los imputados intentan vender el furgón blanco, luego los imputados se van del país, ¿ya? Entonces no puede ser una coincidencia. Y con respecto a los minutos de recorrido desde Valparaíso a Laguna Verde, sí se puede hacer en un tiempo entre 15 a 18 minutos, sobre todo que ahora el camino está pavimentado y está en buenas condiciones, no como antes, señoría, que era imposible. Ahora sí se puede hacer. Bueno, di traslado al fiscal para que le expresara estos puntos. De esta manera, tengo que dar un minuto a la defensa, porque tiene que terminar.
Entonces, señoría, no es necesario. Magistrado, ¿me permite solo una acotación? Por si su señoría decide acceder a la petición de la Fiscalía, tengo el lugar exacto donde están actualmente las personas. Los imputados están en las oficinas de Interpol Caracas. La dirección postal es Avenida Caracas. ¿sí? Dirección postal, sí. Dirección postal Avenida 6, Caracas, dice, y el número es el 1010. Esto es Venezuela. ¿Mm? Y Entonces, Interpol Caracas, Venezuela. Dirección postal, Avenida 6, 6, número 1010. número 1110. 1010. 1010. El tribunal entonces va a resolver respecto a esta solicitud que está hecha por parte del Ministerio Público para solicitar, conforme lo establece el artículo 341 y 342 del Código Procesal Penal, la extradición de los personas individualizadas como Andrés Francisco Arellón Vereda, de identidad 26.455.456-3. En razón de los antecedentes que he puesto detalladamente en esta audiencia, los cuales darían cuenta de los supuestos establecidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal para solicitar en este estándar los mismos antecedentes de una medida cautelar de prisión preventiva. De la misma manera, adhirió el creyente a esta solicitud. Segundo, la defensa de los imputados en esta audiencia solicitó el rechazo de la solicitud del Ministerio Público y del creyente en razón de cuestionar los supuestos en letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal en cuanto a la existencia del delito por el cual ha formalizado el Ministerio Público a los imputados Andrés Francisco Alayón y Kelvin David Echeverría Jiménez, un delito de un delito que ha formalizado. Y las cosas cuestionó la participación de los imputados, la dinámica de los hechos y el nexo de trayecto que se impone por el Ministerio Público y sería un antecedente para determinar la participación de los imputados y la declaración de una de las testigos en esta causa, doña Laura, ex pareja y ex pareja actualmente, de uno de los imputados, en este caso de Andrés Francisco Alayón Venega. Tercero, he escuchado nuevamente a los intervinientes respecto a los antecedentes que se expusieron por el abogado defensor. Tercero, primero y descartando o resolviendo la solicitud de determinación y valoración negativa de la prueba que se aporta por el Ministerio Público, que dice relación con la declaración de la testigo en esta causa, doña Laura. Se debe tener presente que los antecedentes que se han expuesto por el fiscal en esta audiencia dan cuenta de haberse generado todos los protocolos establecidos en el Código Procesal Penal destinados a garantizar el derecho de imputado en este caso. Existe acta será informado por expresa delegación del fiscal a esta testigo su derecho en cuanto a no declarar y a contar con un abogado y luego de conocer en su declaración que se trataría de la pareja de uno de los imputados, conforme establece el artículo 302 y 305 del Código Procesal Penal.
En este escenario, con estas actas así en la carpeta investigativa, las alegaciones del abogado defensor deben ser, ¿no es cierto? No existe forma de poder acreditar la alegación en esta instancia, de acreditar las alegaciones del abogado defensor para desvirtuar los antecedentes que constan en la carpeta investigativa en cuanto a la declaración de doña Laura y por consiguiente los antecedentes que se exponen respecto de ella en esta audiencia. A esta instancia no se observan indicios que permitan valorarla negativamente, por cuanto se han cumplido los requisitos establecidos para una declaración legal con renuncia de los derechos de guardar silencio, de contar con un abogado y de no declarar conforme lo establece el artículo 302 y 305 del Código Procesal Penal, y por lo tanto este tribunal debe entenderlos como antecedentes válidos para valorar todo lo que seguirá a continuación. Cuarto. Bien. Así las cosas, el Ministerio Público detalló en su exposición minuciosamente diversos antecedentes, de los cuales permitió determinar la participación de Andrés Francisco Layón Venegas y Jiménez Kevin David Echeverría Jiménez, en razón de los antecedentes que se inicia esta investigación con la denuncia practicada el día 30 de diciembre del año 2022 respecto de la víctima de esta causa, como una denuncia porque se encontraba desaparecido de la diversa diligencia que realizaron diferentes brigadas de la Policía de Investigaciones, que dan cuenta cómo, en definitiva, puede observarse el vínculo y, en definitiva, la individualización primero de Andrés Francisco Alayón Venegas, tanto por testigos del lugar donde habría sido tomado la víctima de la causa por unos sujetos. Existen a lo menos dos testigos de don Alejandro Rodríguez y de otro testigo que dan cuenta de haber observado cómo habría tomado a una persona, se habría subido a un vehículo que luego resulta ser coincidente con las cámaras y fotografías, fotogramas que se encuentran en la carpeta investigativa. Luego de aquello, de poder conocer a través de las tarjetas de créditos que habrían sido sustraídas, doña Laura Castañeda, el lugar donde iba a ser retirado ciertas especies de estas especies. Así las cosas, Laura Castañeda resulta, como se ha dicho ya previamente, pareja de Andrés Francisco Layón Venegas, quien a su vez habría ofrecido a la venta el vehículo en el cual se habrían trasladado a la víctima de la causa. Cuestión que también la hermana de doña Laura Castañeda declara en la carpeta investigativa y da cuenta también de estos antecedentes, de cómo ellos también tienen que vender este vehículo a don Carlos Valdebenito, quien, que este vehículo, ¿no es cierto?, era cómo tienen que vender este vehículo a la persona individualizada como Daniel, quien además señala, ¿no es cierto?, que este pago lo habría hecho a un RUT que correspondía a la pareja de don Carlos Valdebenito, quien sería hermana de Laura. Así las cosas, esta testigo, hermana de Laura Castañeda, da cuenta de los antecedentes
relacionados con lo que le habría señalado su hermana, doña Laura Castañeda Salinas, en cuanto al vehículo que tenía que ser vendido prontamente, porque estaba vinculado a la situación que había afectado a la víctima. De esa manera, se puede realizar también a través de las diferentes diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, la declaración de doña Laura Castañeda Salinas. La declaración de doña Laura, según ya se ha despejado, y de acuerdo a lo despejado en cuanto a su valoración previamente, y de acuerdo a los antecedentes que se han expresado, da cuenta de del vínculo que tendría con su pareja, don Andrés Francisco Layón Venegas, como le habría informado sobre la situación de la víctima de la causa, del vehículo en que se había transportado. Y cómo se habría señalado que se tenían que deshacer del vehículo, que tenían que pronto venderlo. Todos estos antecedentes de declaraciones testimoniales, tanto del último propietario del vehículo, del anterior, de la cónyuge de don Daniel, la hermana de doña Laura Castañeda Salinas, más y sumado a los sets fotográficos que dan cuenta de las cámaras de seguridad, no las cámaras de seguridad, tanto de los pórticos de peaje como del servicentro el Lupita, a la atención Lupita, que da cuenta de el traslado en este vehículo de doña Laura Castañeda como piloto y como copiloto a una persona que también ella individualiza como Kevin, que luego posteriormente se pudo determinar que era Kelvin David Echeverría Jiménez a través de los antecedentes que pudo proporcionar y generar la investigación por parte de la Brigada de Homicidios, dando cuenta de un teléfono y red social, perfil, en el cual aparece el nombre de Kelvin David Echeverría Jiménez, aparece un correo electrónico, un número de teléfono, una fotografía que es coincidente con los rasgos de vestimenta similar a los que habría también observado en las cámaras del Servicentro Shell. Por lo tanto, y de acuerdo a estos antecedentes y a los estándares establecidos en el artículo 140, letra A, existen antecedentes que justifican la existencia del delito de secuestro, por cuanto se observa cómo la víctima de la causa es subido a un vehículo por un grupo de personas y trasladado, según da cuenta, la georreferenciación de los teléfonos celulares hasta el lugar de Laguna Verde. Se conoce también que en ese lugar falleció y se encontró el cadáver de la víctima, y también se pudo conocer a través de esta georreferenciación de estar situado en ese lugar los señor Andrés Francisco Layón Venegas y Kelvin David Echeverría Jiménez, como también de la salida de ese lugar en dirección a la ciudad de Viña Alemana, lo que es concordante no solo con la declaración de Laura, sino también de la fotografía del pórtico de peaje de dicha ruta, hacia esa ruta. En esa circunstancia existen antecedentes que justifican entonces, como decía, la existencia del delito por el cual intenta formalizar el Ministerio Público y atribuir responsabilidad en alguna de las calidades que establece la ley a los señores Alayón Venegas y Echeverría Jiménez. Son suficientes para resumir que la ha habido participación en alguna de las calidades que establece la ley, en este caso de coautores, como lo indica el así las cosas, y en el listado los
antecedentes precedentes, y conforme lo establece el artículo 431 y 432 del Código Procesal Penal, y teniendo presente que, de acuerdo a la orden de detención que se habría emanado de este tribunal en las diligencias practicadas, los imputados se encontraría, existen antecedentes ciertos de que los imputados, ya tantas veces mencionados, se encuentran en la ciudad de Venezuela, Caracas. Este tribunal accederá a la solicitud del Ministerio Público para iniciar el proceso de extradición de estas personas, y de esa manera elevará los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para que se pronuncie y, al respecto. ¿Alguna otra solicitud? Magistrado, dos cosas. Primero, de acuerdo a la norma del artículo 432, que se declare la procedencia para pedir la prisión preventiva de estas personas en el país donde actualmente se encuentran. Y en segundo lugar, ya elevado los antecedentes de la Corte de Apelaciones, señoría, luego nosotros tenemos que acompañar una serie de documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y tres son de este tribunal. Quería dejar los pedidos de ya porque tienen que ser autorizados por el administrador de causas del tribunal como ministro de fe. Vamos a necesitar, si es que la Corte accede a nuestra petición en definitiva, la copia autorizada por el tribunal, ¿cierto?, de la orden de detención, del formulario y de la resolución para cada uno de los imputados. También copia autorizada del acta de esta audiencia de garantía que hace lugar a elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones para la extradición. Y también copia autorizada por el tribunal del acta de la audiencia de formalización de investigación. Son los tres documentos que nos pide en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una misma acta, la de formalización y de la resolución que accede a la extradición. No me había pronunciado respecto de la prisión preventiva que se solicitaba, porque no se pidió propiamente tal aquello, sino más bien los supuestos de para ver si se daba lugar a la extradición. Efectivamente, el artículo 432, en el inciso segundo, también ante la petición del fiscal o del querellante, ¿no es cierto?, de resolver si se va a existe procedencia, ¿no es cierto?, para la prisión preventiva en esta causa. El fiscal se adhiera a la solicitud, el querellante se adhiera a la solicitud del fiscal. Y magistrado, todos los Bien. Bueno, la defensa no sé si quiere agregar algo a esta. No, su señoría, reiteramos los fundamentos para oponernos a la prisión preventiva, a la procedencia de la prisión preventiva. Bueno, en este orden de idea y teniendo en consideración lo solicitado por el Ministerio Público, lo gratamente expuesto en la audiencia, en la resolución previa respecto para acceder a la extradición, a la solicitud de extradición, se ha referido detalladamente las circunstancias, las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal en cuanto a la existencia del delito y a la participación del imputado, los estándares requeridos por dicha norma. Solo bastaría pronunciarse respecto de la necesidad de cautela. En este sentido, conforme lo establece la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, el delito por el cual se ha formalizado, los más graves, contemplan nuestra legislación y por consiguiente, desde ya pareciera ser un elemento que constituiría la libertad de los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad. Del mismo modo, y estando fuera del país los imputados, también corre no solo por ello, sino también por la circunstancia de la penalidad de pena, un peligro de fuga. En razón de ello, este tribunal estima que con los antecedentes aportados por el Ministerio Público, el delito por el cual se formaliza, existen antecedentes suficientes como para decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los señores Andrés Francisco Layón Venegas y Kelvin David Echeverría Jiménez, para que se pueda pedir la prisión preventiva en el país extranjero en este caso. Tiene que se constancia en el acta que la extradición se solicita a Venezuela, toda vez que los imputados, según estos antecedentes, se encontrarían en Interpol Caracas, dirección postal, Avenida Este, número 6, de dicho país. Bien, como se pide la solicitud del fiscal en cuanto a entregar copia de la resolución que ordena la orden de detención para cada
uno de los imputados, don Andrés Francisco Ayllón Venegas y don Kelvin David Echeverría Jiménez, como asimismo del formulario de orden de detención, copia del acta en el cual se da autorizado todo esto, del que se accede a la solicitud del Ministerio Público para iniciar el trámite de extradición, como también de que se ha accedido a la solicitud de se pueda solicitar, se pueda pedir la prisión preventiva como medida cautelar personal de los imputados en el país extranjero. ¿Algo más que agregar? Magistrado, copia de audio de la audiencia a mi correo electrónico. Si fuera posible por el peso, sí. Si no, bajo sustento, ¿no es cierto?, que usted traiga un elemento que permita La misma solicitud, su señoría. los mismos términos. Tenemos ya su correo en la causa. Si tiene el problema, y también debe cumplirse con habilitación, ¿no es cierto?, del acceso a la carpeta judicial virtual. Siendo las 10 horas 36 minutos. No, a la presentación. Con permiso, su señoría. Eh,